Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más. Estamos a martes y seguimos compartiendo la palabra del Señor en este precioso evangelio que hemos estado estudiando por varios días, por varias semanas ya, y hemos ido poco a poco avanzando en este capítulo 2 y ya llegamos hasta el versículo 19, que hoy vamos a estar leyendo algunos versículos. Desde el 19 hasta el 23 vamos a leer en esta mañana. Dice así la palabra del Señor en el evangelio de Mateo, capítulo 2, versículo 19. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó, y tomó al niño y a su madre, y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. José, siendo avisado a través de un sueño de la maldad, de la perversidad que este hombre, el rey Herodes, quería hacer de matar a todos los niños, ¿verdad?, menores de 2 años, para así poder asegurarse de que iba a matar a Jesús, de que Jesús iba a morir, pues entonces huyó a Egipto. Para que te hagas una idea del trayecto entre Belén y la frontera de Egipto más cercana, hay una distancia de unos 125 kilómetros. Y aquí me surge a mí una pregunta, porque no nos olvidemos que José acababa de ser padre. Y en aquella época y en aquella cultura, el hombre era el que sostenía totalmente a la familia. Entonces, ¿de qué vivieron durante todo ese tiempo? ¿Cómo se pudieron sostener esta familia durante el trayecto de estos 125 kilómetros hasta Egipto? Y sobre todo, ¿cómo pudieron sostenerse todo el tiempo que pasaron allí en Egipto? Parece como que Dios se desentendió de esta familia, ¿verdad? Si uno leyera tan solo este pasaje, pudiera incluso llegar a dudar de que Dios estaba con ellos. Pero esto no es así. Recuerda por un momento lo que habíamos hablado ya días atrás, donde estos personajes que la Biblia denomina magos, que una vez más vuelvo y repito, que nada tiene que ver con la magia que tú y yo conocemos en el día de hoy, sino que lo más probable es que estos magos eran astrónomos. ¿Qué fue lo que hicieron nada más ver al niño? ¿Te recuerdas? Ya vimos que lo primero que le ofrecieron fue adoración. Pero después le dieron unos regalos. ¿Recuerdas cuáles eran? Oro, incienso y mirra. Esos 3 regalos eran bastante costosos. Y lo más seguro, por no decir prácticamente con total seguridad, ese oro, ese incienso y esa mirra fue con lo que pudieron sostenerse durante todo el trayecto y sobre todo durante toda su estancia, su estadía en Egipto. Qué bonito, ¿no? Esto nos enseña que Dios cuida de nosotros incluso antes que nosotros sepamos las cosas. Ya Dios había provisto para esta familia antes de que surgiera este problema. Dios tiene el control de absolutamente todo. Y cuando digo todo, es todo. A Dios no le pilló por sorpresa la descabellada decisión de Herodes, sino que antes de que al mismo Herodes se le pasara por la cabeza o pensara en matar a todos los niños, ya Dios había dado una salida, una solución. Y es que así es nuestro Dios. Él está al tanto de todas y de cada una de las cosas que nos suceden. Lo que quizá para ti y para mí quizá nos pille de improviso, ya Dios lo tiene todo bajo control. Por eso nosotros no tenemos que temer a nada ni a nadie, no tenemos que temer a nada de lo que nos pase ni nos ocurra. La Biblia dice en el Salmo 112, versículo 7, que nosotros no tenemos que tener temor a las malas noticias, sino que tenemos que estar firmes y confiados en el Señor. Y este pasaje que hemos leído en esta mañana, fíjate, porque comienza diciendo que después de muerto Herodes, un ángel del Señor vuelve y se le aparece a José diciendo que ya puede regresar a la tierra de Israel. Aquí hay varias cosas que me gustaría resaltar porque me llaman la atención. Y lo primero es cómo Dios obra siempre a favor de sus hijos. Yo estoy convencido de que en más de una ocasión, mientras José y mientras María caminaban esa larguísima distancia entre Belén y Egipto, y quizá durante esas noches y noches y noches enteras en un lugar y en un país que no era el suyo, y estaban ahí debido a este malvado Herodes, seguro que se les pasó por la cabeza en más de una ocasión que dónde estaba la justicia de Dios, que cómo Dios había permitido eso.
que cómo es posible que por culpa de un malvado como era Herodes, ellos estén sufriendo. Y digo que estoy seguro de que estos pensamientos a José y a María se le pasaron por la cabeza, porque son pensamientos que a todos, sin excepción, nos pasan en momentos de injusticia. Estos pensamientos siempre hacen acto de presencia en nosotros, cuando vemos que parece que es el malo el que vence al bueno, cuando es el bueno el que sufre por culpa del malo. A todos se nos pasa por la cabeza estos pensamientos cuando quizá vemos que el que ha hecho mal parece que su vida sigue igual y sin embargo los inocentes son los que están sufriendo. Y sí, es verdad. Por desgracia muchas veces ocurre esto. Pero este pasaje me enseña que tarde o temprano Herodes cae. Este pasaje me enseña que tarde o temprano el mal es vencido en el nombre de Jesús. El bien siempre, y repito, siempre vence al mal. Aunque parezca que tarde, aunque parezca que el mal se está saliendo con la suya, nunca jamás te desesperes, ni nunca jamás dudes de la bondad de Dios. Tarde o temprano el mal es derrotado. Tarde o temprano Herodes cae. Como dice la Biblia en el libro de Proverbios capítulo 6, versículo 15, que dice: por tanto, su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y entonces ya no habrá remedio. ¿Sabes qué? Un día te levantarás y verás la justicia de Dios. Un día te levantarás y vas a ver cómo Dios obra siempre a favor de sus hijos. La Biblia dice claramente que no hay justo desamparado, porque Dios no desampara a ninguno de sus hijos. Y aunque tardare en ocurrir esta situación, nunca pongas a Dios en duda. Dios batalla a favor de su pueblo. Y aunque parezca que hoy en día los malos son los que tienen la victoria, o que los Herodes malvados parece que se están saliendo con la suya, tengamos paciencia, que un día todo cambiará. Ojo, porque con esto no estoy diciendo, pues yo sé cómo son algunos, que si tienes algún enemigo en tu vida se va a morir. No me malinterpretes, porque para nada es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo y lo que estoy tratando de explicar y de enseñar es que al final el que se mete con los hijos de Dios la paga. Y el que le hace daño a un hijo o a una hija de Dios, eso le va a costar muy caro. Mi Biblia dice que Dios es un buen padre. Y yo no conozco a ninguno que sea un buen padre que no quiera el bien para sus hijos. Así que nuestro Dios, que es un buen padre, siempre batalla por nosotros y nos defiende. Confiemos siempre en nuestro Dios. Él está peleando por nosotros. Él está batallando por nosotros. Y aunque hoy estés viviendo cosas que no te agradan y viendo cosas que al parecer son injustas, tranquilo, que todos los Herodes caen. Vamos a orar en esta mañana y a darle gracias al Señor por su justicia, por su bondad, por su misericordia. Te invito a que puedas cerrar tus ojos para orar. Señor, gracias te damos porque de verdad que tú eres bueno, Señor. A pesar de que en algunas ocasiones, en algunos momentos, quizás vivimos cosas que no entendemos ni comprendemos, ni siquiera compartimos, Señor, pero bueno, aún así estamos agradecidos contigo porque sabemos que tú peleas por nosotros, tú peleas por tu iglesia, tú peleas por tus hijos y tú nos defiendes, Señor. Gracias por todo lo que estás haciendo, gracias por todo lo que vas a hacer. Oro por hoy martes, que nos guardes, nos bendigas. Oro para que tu mano esté sobre nosotros, Dios mío, y puedas bendecirnos a lo largo de todo este día, Señor. Gracias por tantas bendiciones que tú nos das. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana miércoles para seguir compartiendo la palabra del Señor. Dios te bendiga.